de la cual una parte será donada precisamente a la comunidad Yoreme para que tengan conocimiento también las nuevas generaciones y que vean de otra manera cómo pueden ser representados aquellos credos que les dan la forma y pertinencia propia de su propia religión, de sus propios rituales, llamémosle de una manera sin entrar en debates. Por lo mismo, hacemos entrega en este momento, de manera simbólica, a Bernardo, una decena de estos libros que va a llevar en representación a todos sus congéneres, y esperamos que sea precisamente la idea cristalizada que ustedes tuvieron en un principio, con ese interés de compartir tan solo un poco de aquello que los hace grandiosos, que los hace grandes por encima de todas sus cosas. Parte de mi trabajo de investigación en la área también de las ciencias sociales, mucho tiene que ver con esta actividad que los yoremes venimos haciendo en las comunidades, y de ahí surge la idea de que en los festivales, aparte de las actividades rituales, aparte de las actividades autóctonas, tenemos que meterles actividades académicas. Y en este caso, la presentación del libro Canaria, pues es cuanto hoy, este día, llegamos ante ustedes y ante la sociedad cultural, académica y sobre todo la comunidad yoreme con esta presentación del libro. Pues es grata sorpresa y es realmente una sorpresa encontrarnos con la investigadora Elena Simonet, y nos da gusto en este caso porque pues de primera mano y aquí en lo corto poder dialogar unas cosas, encontrarnos con algunas sorpresas honestamente, porque lo que acaba de manifestar en este caso Joel, pues sí es una sorpresa, el asunto de la donación para los pueblos, que se había acordado una cantidad, por eso yo aquí inclusive lo anoto como una pequeña duda, porque la cantidad exacta de donación, porque habría que ver cuál es la comunidad indígena a la comunidad indígena infantil a la cual se le va a hacer llegar y de qué manera se va a hacer la distribución. Entonces, ahorita lo vamos a platicar para que también el maestro Bernardo, quien es el autor de los diálogos, ¿no?, que es la esencia del libro, junto con las imágenes ilustradas de aquí nuestra compañera académica Elena, pues lo dialoguemos y echemos a andar una actividad académica que parece ser que es uno de los orígenes de la idea de formar esta obra escrita, ¿no? Entonces, quise poner que tan solo vamos a hablar de una cosa muy importante dentro de la actividad yoreme, que es la canaria, que está plasmado en esta obra, y aquí están los autores. Es mucho más fácil que ellos expliquen. Mi intervención es muy breve, simplemente quiero poner sobre la mesa aquí con los autores de este libro algunas ideas que me gustaría que ellos aclaren, precisamente para buscar la manera de aterrizar la idea original de la creación de esta obra. En la antigüedad, yaquis y mayos convivían en un mismo territorio, participaban en un mismo espacio geográfico, pero también participaban en una sola ceremonia, en una misma actividad. Entonces, la tribu, por hablar de una sola tribu, en la antigüedad tenía una misma filosofía. Entonces, esa filosofía, pues hacia la naturaleza, era ir al monte, pedir doneidad al Huyania para buscar lo que los animalitos, para buscar lo que los árboles, para buscar lo que la tierra daba o da, y en aquel entonces de manera sagrada, y que todavía para los autóctonos es todo lo que mencioné es sagrado. No es un asunto de que fueron a traer miel de abeja, ¿no? Para los comunes, para la gente, para la sociedad común, pues es miel para el bronquitis, ¿no? Vivimos en territorios diferentes, pero las actividades, los rituales son los mismos. Inician también la actividad con canaria, celebran la canaria. Entonces me gustaría a mí que el maestro Bernardo nos explique en este caso, en este punto, por qué canaria es el ritual de inicio de la fiesta y por qué la tenemos adoptada, en este caso mayos y yaquis. Los viejos antes nos decían
nos decían que los humanos cuando querían comer iban a buscar el alimento en la tierra, en el monte, cuando no había todavía agricultura establecida. Y decían de que ir al monte, como acaba de decir Rafael, era pues el lugar donde había todo lo que podían tener para la subsistencia de su comunidad. Y decían ellos, y nos pasaron muchos antiguos músicos pastores, Chemarly, Don Fortunato, pues se me vienen a la mente ellos ahorita, decían de que cuando iban al monte pedían, y decían que más antes los nativos decían, vamos a pedir al monte para la subsistencia. Entonces cuando ellos iban al monte, le pedían permiso a Juliania, la rectoría de la deidad mayor de nosotros los guerreros, y le pedían permiso para que les diera alimento. Y entraban al monte en hilerita, como vemos los pascolas que entran en el ramadón, como dicen en Sonora, y en la enramada, como decimos en Sinaloa, a buscar el alimento. Y primero encontraban un árbol, y en el árbol había, en el hoyo grande del árbol había las iguanas de la parte media, de la parte baja estaban las ratas silvestres de las que se comen, y en el hoyo pequeño del hueco del árbol estaban las abejas, las que daban la miel. Entonces cuando el día que murió el primer hombre que no llegó al círculo que se hacía en el monte para hacer la fogata y asar las iguanas, comer la miel y disfrutar de lo que se juntaba en el día, se murió uno de ellos. Y dicen los antiguos que empezaron todos a llorar, y que decían, lloraban como un coro entonado. Ya muchos musicólogos han dicho que el llanto, cuando es de veras, es entonado, y cuando es un llanto de mentiritas, se aprecia que no está entonado. Entonces ellos lloraron al primer hombre que se murió en la fiesta, porque todos los que llevaron el alimento para ese momento estaban ahí, pero el fogón del que se murió estaba apagado. Entonces dijeron, no vino el hombre que tenía que hacer el fuego en ese lugar. Canaria, Uyoreme Canaria, no atizó, no hizo fuego. Entonces todos lloraron, y la primera melodía que se hizo fue un llanto. Entonces en el violín, primero era en tambor y flauta, y en canto a capela era un llanto dedicado al hombre que no hizo fuego. Entonces dijeron ellos, en la fiesta tradicional, esto es antes de que los jesuitas, ¿no? Ya vinieron los jesuitas y adoptaron algunas cosas. Y dijeron, este cántico se lo vamos a dedicar a los hombres que murieron, a los primeros hombres que murieron. Entonces cuando vienen los jesuitas y dicen, bueno, pues estos, ¿por qué tienen tanta adoración al hombre que no hizo fuego? Vamos a decirles que esa melodía, vamos a hacer un amarre para que nuestra religiosidad cristiana y el Canaria de ellos lo vamos a juntar. Y eso fue lo que hicieron. Nos trajeron prestados los instrumentos de la Edad Media, los violines y las arpas, y en el canto lo pasaron al violín, y es la primera melodía que se toca. Por eso es que existe el hombre que no hizo fuego como la primera melodía de la apertura de la fiesta, porque en la antigüedad murió ese hombre. Y en el juego de buscar la subsistencia en la fiesta, el Pascuala Mayor hace un recordatorio de todo lo que les estoy diciendo, y él lo dice a su capacidad que él tenga, le dice a los compañeros que esa es la canaria del hombre que primero que murió en la fiesta y que matizó. En tiempos de las guerras, los yoremes
del norte y los yoremes del sur se empezaron a dispersar por la constante guerra con los zapates. Los zapates venían a pelear hasta la parte media de Sonora y a veces se venían a robar hasta Sinaloa. Entonces eso les hizo mucho conflicto y se tuvieron que separar las tribus y agarrar cada quien su territorio. Ya cuando viene el porfiriato, entra otra etapa fea donde la deportación no fue nada más de por los yaquis, se llevaron yaquis, mayos, series y lo que encontraban. Entonces ese es el problema que separó a los mayos de la parte baja con los yaquis de la parte alta, pero en un principio, en la época prehispánica, era un solo grupo. Hablamos un mismo idioma, tenemos el mismo canaria, tenemos las mismas deidades, tenemos la misma creencia y la misma filosofía. Ellos le dicen a los hombrecitos, a los mediadores le dicen Suren, pero nosotros le decimos Suri, que es un niño pequeño, son los mediadores de la vida y la muerte, que en este caso serían los duendes, que son los duendes europeos. Pero es lo mismo, ellos le dicen Suren y nosotros Surin, pues es lo mismo. Hay algunas cosas, muchos dicen que los mayos y los yaquis, a veces nada más es como usted lo recalca aquí con los niños, nada más hacen la acentuación o la expresión o la forma de decirlo, pero es el mismo significado, pues. La entonación, un mayo hablando con un yaqui en el idioma se entienden perfectamente, ¿sí? De igual manera, pues, en este caso, a mí me ha tocado acudir a eventos al sur de Sonora, que es donde más mayos hay, y vienen muchos los yaquis a esa parte. Y me ha tocado ir a la enramada o la ramada que ellos le llaman, y vemos yaquis y mayos juntos bailando el mismo son, y sin ninguna complicación. Y vemos mayos de Sinaloa platicando con yaquis y perfectamente entendible. Entonces, por eso a mí me llama la atención de que hiciera esa apreciación el maestro Bernardo, ¿no? O que le enseñe a hablar la abuelita al nieto. De esa manera se transmite. Los libros son ilustraciones, son asuntos de que nosotros tenemos que retomar precisamente para orientarles, ¿no? Y había que ver en algunas cosas de parte de mi conferencia sobre los derechos de los indígenas, es que habría que buscar una ley que sea a modo de que les permita a los indígenas accesar a derechos plasmados, porque aún así derechos plasmados en las leyes no se han ejecutado, pues son algunas leyes letra muerta. Lo comentaba yo, la ley federal indígena, pues sí, es de un acato general emanada de las Naciones Unidas, de acuerdo, pero aunque hablemos el mismo idioma, aunque vivamos en una misma región, divididos por ríos diferentes, o inclusive por una línea constitucional que es Sonora y Sinaloa, tenemos marcadas diferencias por el hábitat, por la forma, por el lugar donde vivimos, aunque todo lo demás nos una. Entonces, ¿por qué para los niños? ¿Por qué si el Canariam es un ritual que aplica para adultos, jóvenes y niños? ¿Cuál es la idea o por qué surgió la idea de hacerlo para niños? O sea, ahorita me acabo de enterar, como decía yo con Joel, que hay un acuerdo para hacer una donación a una cantidad, pues, de la tribu Mayo, para que esto se dé a conocer. Me llama la idea de que es para ayudar a esto que estoy diciendo, pues que se va perdiendo porque no hay dónde. Nos topamos en Guayparín Bajío, en Vainorillos, al encargado del INALI, o sea, el director nacional de INALI, y él dice que no hay obra en México casi, de los investigadores que vienen, en este caso del extranjero, o inclusive aquí nacionales, vienen, se hacen las investigaciones, se plasman, y en ocasiones, esto a mí me dice que fue una magnífica idea que don Bernardo Esquer entrara como coautor con Elena, porque es una obra que, aunque Elena se llevara todos los libros, o sea, la obra quedaba plasmada en el ISIC, aquí en Sinaloa, y aquí está. Y ahorita de manera simbólica se entrega un paquete de libros, pero habría que ver qué tantos libros más podemos buscar o reproducir para buscar la manera de repartirlos en las escuelas bilingües que tenemos en Sinaloa. Muchas en aquella región que estoy diciendo hay escuelas bilingües. Entonces,
esa apreciación que yo hago es porque me parece bien la idea de repartir esto, pero quiero que aquí los autores, en este caso, ¿por qué para niños? Pues, ¿por qué en un libro que ilustre la Canaria? O sea, si un adulto, si yo como adulto lo aprendo, pues práctica se la puedo transmitir a un niño, a un joven. ¿Y por qué para niños? Ciertamente están muy llamativos los dibujos y es algo que les puede llamar la atención a los chamacos, pero ya dije, no es de esa manera, ni enseñándoles 1000 libros muy coloreaditos, muy pintaditos, como lo van a aprender, como les va a llamar la atención a los niños. A los niños les va a llamar la atención cuando el papá lo vista como judío, como el papá lo vista como pascola, como lo viste como lo vista como se viste él, cuando le hable como habla él, de esa manera. Entonces, ¿cuál es la intención de ustedes con este libro? Estar aquí presente con mis colegas. Les caí del cielo porque yo no sabía que yo fui al campo para trabajar un poco, pero no sabía que iba a ser el festival de Lloreme en estos días. Ahora estoy aquí y me gustaría hablar un poquito del porqué, ¿no? Como académica, la primera cosa que yo leí del inicio de la fiesta era un libro académico, por supuesto, escrito por un antropólogo. Y él explicó algo sobre el inicio. Por ejemplo, su interpretación del arpa, del árbol podrido, era que es mujer. Y el palo que usan para sacar, en realidad para sacar los animalitos, fue para él el símbolo fálico. Entonces, un ritual de fertilidad. Es lo que yo leí en un libro. Entonces, un día, hace unos, creo, 5 o 6 años que platicamos, Bernardo y yo, sobre la transmisión cultural de una generación a otra. Cómo funciona, cómo están aprendiendo los niños lloremes sobre lo que pasa en el ritual, sobre todo el inicio de la fiesta. Entonces surgió la pregunta de cómo transmitir el conocimiento ritual en esta época moderna en que nos encontramos. El saber ceremonial no es verbalizado. Los jóvenes están creciendo en las tradiciones y poco a poco están aprendiendo a conocerlas más profundamente. Entonces no se habla de este inicio de la fiesta. Este cuento del inicio de la fiesta es único, porque de costumbre no existe en palabras y pintura, sino existe en acción. Es decir, los pascolas y el venado cuentan con sus acciones. Cuando entran en la enramada, que en ese momento se convierte en la Juya Aña, en un espacio sagrado. Igual, el tiempo en que entran es un tiempo sagrado. Entonces, tiene una dimensión temporal la fiesta igual. Entonces, el tiempo de la mitología del pasado del hombre lloreme como casado de crayones, y mezclé para hacerlo multicolor, y después tomé un panel de madera y pegamento para poner este polvito de multicolores allá para hacer estos dibujos. Entonces son paneles grandes para hacer todos los detalles. Entonces así fue que pensaba que mejor una técnica, hacer inventar una técnica que puede reflexionar los materiales que tienen los lloremes, que no son materiales caros, sino cosas que se pueden encontrar y que ellos también usan para hacer sus casas o sus muebles o lo que sea. No tienen libros que hablan de su mundo en su lengua y que son de pasta dura. Entonces, esto es un libro maravilloso que
sacó el Instituto Sinaloense de Cultura. Escuchen, lean y aprendan de los misterios de su cultura. A veces es cierto, necesitamos ser celosos en la conservación de este tipo de diálogo, porque a veces hay investigación, como dirán ustedes, ¿por qué los yoremes no tienen mucha literatura escrita? No hay literatura escrita a veces porque hay mucha gente ganona, hay mucho antropólogo que viene, hace investigación y la obra no le dan crédito a la persona, aunque no es el caso de este libro, pero de otros libros yo he ayudado a otros antropólogos a hacer libros, pero ganan y el crédito a la persona, ni la nota le ponen, esta frase fue hecha en Chicago el día fulano, ¿no? Hay algunos antropólogos que sí, dan la nota, pero ¿por qué para niños? Porque como les digo, vamos quedando. Y la canaria que, en el libro que hizo el señor que en paz descanse, que se llamaba Ochoa Zazueta, yo le dije una vez, ¿de dónde retomaste esos párrafos donde dices que el arpa es mujer y donde sacaste del palo de los hombres que sacan la miel de la colmena? ¿Por qué dices que es un falo? No, pues es que el Pascuala mayor de Ahome, que tiene 25 años, me dijo que era una jugarreta de la mujer con el hombre. No, es que si tú vas a investigar cuál es el origen del canaria, investiga en todos los pueblos y saca una media. Cómo se hace en todos los pueblos y el por qué se hace. Ese libro ya lo hiciste, está plasmado ahí, pero tienes un error, señor antropólogo. No, pues es que lo retomé de ese señor. Pues así está. Entonces, esta obra es para los niños, para que ellos lean. Y los que no leen, pues cuando menos irles transmitiendo de que en realidad no es una plática chusca, es la supervivencia de cómo vivían los humanos en la antigüedad. Y ahorita tienen que hacer la relatoría del Pascuala Mayor. Si le tocó un Pascuala Mayor equivocado como el asesor que le tocó al señor Ochoa Zazueta, pues los demás van a seguir escribiendo igual. Entonces lo que no queremos es que sigan escribiendo igual, porque esto es sagrado. La canaria es la apertura como la Biblia. Génesis, en Yoreme es el canaria, es el Génesis. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar nosotros que sea una obra chusca de otros autores, pudiéndolo hacer nosotros? Entonces, cuando Elena vino conmigo, yo le dije, bueno, retomando ese libro que hizo el señor Ochoa, vamos dándole una buena forma. Tú traes ahorita un proyecto de investigación de tu universidad donde te van a financiar, donde te van a ayudar y vas a pedir la colaboración de nuestro gobierno en el estado para que lo fabriquen, pues. Entonces quedamos en este acuerdo, pero yo fui muy claro con ella y yo le digo, señora, pero yo te puedo ayudar con los diálogos que vienen en el canaria, pero no le quites ni una coma, ni le quites ni un punto, ni le quites nada, porque me vas a desvirtuar el pensamiento que está pensado en idioma nativo. Y si tú utilizas las reglas del castellano y le pones coma y le pones doble punto, me la vas a desvirtuar. Así fue, señora Relación. Entonces, en ese momento, ella me dijo en una ocasión, pero tenemos que buscar el contenido en castellano de la formalidad de cómo escriben los demás, pero no está pensado en castellano, señora Elena. Yo le dije, está pensado en un idioma ajeno al castellano. Por eso la traducción, aunque sea una traducción pobre, tómela como tal, la traducción, para que el contenido sea el contenido real. Aunque en Yoreme no hay problema, porque como son partes de un idioma de idea, con una palabra dicen muchas cosas, pero en el castellano no, tienes que abocarte a la palabra que quieras. Entonces, por eso fue pensado, este documento fue pensado así, hacerlo así, que quedara plasmado, pensado en Yoreme, plasmada en forma literal. Así quedó. Bueno,
cuando empezamos a colaborar, primero él y su niña y una amiguita estaban ahí y le contó toda la historia en Yoreme. Tardó como una hora. Todo que ahora está comprimido en pocas palabras o pocas hojas. Entonces después él hizo la traducción al español, que fue un poquito menos largo que una hora, pero sí tengo unos 40 minutos en mi grabadora, y de ahí yo fui a casa y a Estados Unidos a escribirlo y tratar de escribirlo así de manera que también tenía una sucesión de imágenes para entender la historia y el marco que es la ramada donde están los músicos, es la misma imagen, ¿no? En el libro, y dentro de esto es la jornada de los cazadores. Danzantes porque tienen sus máscaras de Pascuala para identificarlos. Y regresé otra vez otro año y fuimos sentamos allí para hacer una corrección del texto y varias veces así, y al final tuvimos un texto corto en español y Bernardo lo tradujo otra vez al su lengua Yoreme, ¿no? Entonces fue una traducción doble así y con mucho trabajo mientras creo de unos 2 años así hasta que terminamos este producto final. ¿Por qué los niños? Porque es la nueva generación y son los niños que a las 11 de la noche, cuando regularmente empieza la fiesta, todavía están ahí y ven qué están haciendo, que entran los pascolas con el venado y ven qué están haciendo, ¿no? Ven las acciones, pero sin entender mucho. Entonces ya después, cuando la fiesta empieza, ya van a dormir. Y eso es muy importante que entiendan esta parte, porque como dijo Bernardo, es lo más importante de la fiesta. Entonces, por eso los niños, es para los niños, para que entiendan. Y acuerdo hace 2 años que yo llevé un libro a la casa de Bernardo, estaba ahí su nieta de menos de 2 años y ella vio el libro, no podía, todavía no sabía, bueno, ni hablar, ¿no? Pero hizo así empezó, porque ya sabe que estos son aunque son los cazadores en el libro. Sí. Así que otros igual, que otros pequeños ya pascolas, ¿no? que danzan pascola, llegaron a ver y su abuela estaba ahí y contando la historia, y entonces por eso pienso que el impacto para ellos es que también pienso que la cultura de leer, de entender, es un inicio también a la cultura escrita.